Bueno, yo creo que después del fallecimiento del dictador y del advenimiento de la democracia, nos encontramos en el País Vasco con un país con una industria muy en declive, en una situación de una crisis muy importante, una crisis industrial, y la primera decisión que se toma en aquellos momentos es la de seguir apostando por la industria productiva, por la industria manufacturera. Es decir, en aquel momento se podía haber decidido cerramos esta industria que está ya un poco anticuada, que ya muy en declive, y pasamos al sector de servicios. Y la decisión que se tomó fue exactamente la contraria, es decir, el seguir manteniendo un país industrial, un país manufacturero, puesto que veíamos que la actividad económica que provenía de un desarrollo industrial importante era la que de verdad nos iba a mantener en el largo plazo. Entonces, yo creo que esa fue una de las decisiones más importantes. La segunda fue hacerlo de una forma, esto que ahora está tan en moda, que se escucha tanto, a través de un partenariado público-privado, pero no al estilo de un PPP en un proyecto, sino el trabajar siempre con el sector privado, escuchar sus necesidades, cuál es la mejor forma de que un gobierno pueda ayudar y trabajar de forma conjunta, que la apuesta sea de país, realmente no solo del gobierno o de la institución pública, sino que sea apuesta de país, y eso también se mantuvo en el tiempo. Y lo tercero, aunque lo digo en tercer lugar, creo que es lo más importante, es el de tener la sensación o tener la creencia de que un país desarrollado tiene que tener un desarrollo económico competitivo importante, pero para sostener también un desarrollo equitativo, un desarrollo social. Porque creíamos sinceramente, y ahora se está demostrando además, que no existe desarrollo social si no existe un desarrollo económico, y al mismo tiempo no es posible un desarrollo económico e industrial importante si el país socialmente está desestructurado y las desigualdades son muy importantes. Por tanto, considerábamos siempre que son dos caras de la misma moneda y que hay que trabajarlas de forma conjunta. Y sobre esas tres bases yo creo que se empezó a trabajar en el país, tomando decisiones importantes, como fueron: si realmente queremos una industria novedosa, una industria competitiva, pues tenemos que ver qué necesita el mundo, en qué somos buenos, qué capacidades tenemos, y fue el momento de dar un salto cualitativo importante desde el punto de vista tecnológico. Es decir, una industria ya madura, una industria ya obsoleta, tiene que ser sustituida por una industria nueva. Pues lo que era la siderurgia más tradicional fue sustituida, entre otras cosas, por una industria de la aeronáutica, de la automoción, y para hacer ese salto no se puede hacer en el vacío, no se puede hacer de un día a otro. Luego se dio mucha importancia al aspecto tecnológico y ahí nacieron nuestros centros tecnológicos, es decir, el desarrollo de la innovación, de la investigación, muy asociada a la tecnología y sobre todo muy enfocada a las necesidades industriales. No tanto una investigación básica, que siendo importante no era lo más relevante para el país, sino una investigación muy asociada a la parte tecnológica que nos permitiera generar productos de mayor valor añadido de una forma rápida. Y eso fue también una decisión que se ha demostrado que fue acertada. Y otra de ellas fue la de trabajar con los clústeres. La política de los clústeres de Porter fue puesta en funcionamiento, yo creo que uno de los primeros lugares en Euskadi, de tal manera que se constituyeran cadenas de valor alrededor de determinados sectores, como era el sector aeronáutico, el sector de la automoción, de la máquina herramienta, que nos permitiera trabajar empresas grandes y más pequeñas, más tecnológicas y menos tecnológicas, y dando un servicio, lo que hoy en día se da pues casi un llave en mano, es decir, constituir esos clústeres que no son puras asociaciones de empresarios, sino que son clústeres que tratan de tener toda esa cadena completa y buscando que si existe un eslabón que falta, lo tenemos que desarrollar. Bueno, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, y siempre manteniendo esa política con los diferentes gobiernos siempre en boga. Es decir, nos basamos en esos aspectos en los inicios de los años 80 y hoy, en el año 2018, continuamos con la misma política
en la base. Evidentemente, hoy en día hablamos de la industria 4.0, por supuesto, es otro salto cualitativo que tenemos que dar, pero siempre pensando en ese desarrollo industrial, en qué somos buenos, especializándonos en lo que somos buenos, buscando esos nichos de oportunidad en el mundo, en un mundo muy globalizado, donde un país pequeño como Euskadi tiene que buscar su sitio. Bueno, creyendo firmemente en que esa es la forma de hacer y no olvidándonos eso de que públicos y privados trabajamos de forma conjunta. Yo diría que esa es un poquito la receta en la que nosotros hemos basado nuestro desarrollo industrial y nuestro desarrollo tecnológico. Pues no se trabajó tan, vamos a decir, específicamente para ello, pero los centros tecnológicos también hicieron esa labor de conexión de alguna forma, ¿no? Es decir, una persona recién formada en tecnologías de diversos tipos, bien sea en ingeniería, en física, en matemáticas, en biociencias. Bueno, esas personas lo que se permitió es que continuaran su carrera profesional en los centros tecnológicos desarrollando másters, doctorados y demás, de tal manera que esa persona que estaba formado pues, en titulaciones que están definidas por el ministerio correspondiente, después se puedan adaptar a las necesidades de la industria. En los centros tecnológicos también ayudaron, y ahora lo están haciendo además, si cabe de una forma mejor, a continuar esa carrera profesional y a preparar esas personas de la mejor manera posible. Siempre pensando, y cada vez lo estamos haciendo más, en esa especialización que en toda Europa hablamos de la especialización inteligente, de decir dónde están nuestras capacidades industriales y nuestras capacidades tecnológicas, y sobre esa base construimos y diversificamos sector industrial. En segundo lugar, damos importancia a cubrir ese gap que existe entre la tecnología y la industria, esa transferencia, cómo la tenemos que hacer de la mejor manera posible y de la forma más rápida. Midiendo, siempre hemos introducido el vector medición, todo aquello que no se mide no puede mejorar. Luego vamos a medir y vamos a tratar de hacer esas evaluaciones de forma continua y siempre tratando de ser excelentes, de buscar la excelencia, de ser los mejores, al menos en algunos ámbitos. No vamos a serlo en todos, pero al menos en algunos ámbitos. Y cada vez más, yo creo que bueno, fruto de la evolución de nuestras políticas, también la universidad y la formación profesional, el vocational training, también se está adaptando a estas necesidades y cada vez trabajamos de forma más conjunta, empresas, centros tecnológicos, universidades y centros de formación profesional, de tal manera que, bueno, pues entre todos tratamos de hacer que el país avance. No estamos para estar dormidos, no somos como Argentina, un país muy grande, creemos que tenemos nuestras propias fortalezas y sobre eso asentamos nuestras políticas de futuro. Y siempre nos ayuda mucho el sector industrial, el sector privado, que nos va marcando también pautas y necesidades o nos va marcando también ámbitos en los que tenemos que mejorar y tenemos que introducir pues, nuevas herramientas de colaboración, nuevas herramientas de ayuda y poco a poco pues, bueno, vamos buscando ese camino. Bueno, ese es uno de los ámbitos no solo de épocas anteriores, sino que ahora nos preocupa muchísimo. Euskadi es un país en el que la natalidad, bueno, pues, es bastante baja y lo que estamos observando es, con análisis que se hacen anualmente, son que las necesidades de formación y necesidades de personas a futuro no va a ser tanto como lo que se está diciendo, bueno, pues en muchísimos ámbitos a lo largo de diferentes conferencias en el mundo, que van a desaparecer empleos y vamos a tener mucho desempleo. Lo que observamos en nuestro país es justo lo contrario. Es decir, que vamos a tener necesidades de personas formadas más allá de las que estamos formando en estos momentos. Con lo cual estamos tratando de identificar de forma muy clara, por una parte, qué tipo de empleos van a necesitarse en el futuro, cómo tenemos que preparar a las personas jóvenes, pero también a las que hay que reciclar, a las que hay que cambiar de unos empleos que están teniendo en este momento hacia otros empleos. Y por otra parte, lo que analizamos también es aquellas empresas que se están cerrando, porque siempre, incluso en la mejor de las situaciones económicas, hay empresas que desaparecen. Entonces, esas personas que quedan en el desempleo y que tienen unos conocimientos, ¿cómo adaptamos esos conocimientos para que sean esas personas que necesitamos en este momento en la industria? Y es algo que nos preocupa mucho. Se han dado dos pasos que a nuestro juicio son relevantes.
y son la introducción de una formación profesional dual, de tal manera que empresas, algunas grandes y otras no tan grandes, son capaces de formar a esas personas desde el punto de vista de que tienen una parte teórica, pero tienen casi un 50% de práctica al mismo tiempo, tardan un poquito más, pero son personas muy preparadas para determinados nichos y muy dirigidas a algunas de nuestras empresas, que en la mayoría de los casos, más allá del 90%, se quedan empleadas en las empresas en las que han estado trabajando. Y visto ese éxito en formación profesional, lo que estamos tratando es de llevarlo más allá y de llevarlo a la formación universitaria. A día de hoy hay ya algunas titulaciones, sobre todo en ingeniería, en forma dual, en formato dual, y también algunas maestrías, creo que lo llaman aquí, los másters, que también están en formación dual. De tal manera que esas personas, la transferencia de su conocimiento a la empresa se puede hacer muchísimo más rápido y se pueda captar ese conocimiento de una forma también muy rápida. Y ahí me va a permitir un elemento más en el que estamos también trabajando bastante, que es con el tema del emprendimiento. Una empresa de una determinada dimensión, aunque no sea muy grande, vamos a darle 150 a 200 personas, está acostumbrada a trabajar pues, de una determinada manera, es competitiva, se encuentra en el mundo. Sin embargo, hay tecnologías nuevas que en estos momentos no las están absorbiendo de la forma más adecuada. Bueno, a través de le llamamos un casamiento, un matching entre una empresa grande y determinadas empresas pequeñitas, recién salidas de otros lugares, digamos universitarios o centros de formación profesional, puedan adquirir ese conocimiento y trabajen de forma conjunta. Por tanto, también ahí estamos tratando de introducir que la forma más tradicional de hacer las cosas conviva con nuevos formatos, pues en todo el ámbito de tecnologías digitales, que las personas jóvenes lo tienen al alcance de la mano, casi lo hacen de forma natural, y bueno, y a los que tenemos un poquito más de edad nos cuesta más, ¿no? Y bueno, pues todo eso también está empezando a dar resultados y tratando de transformar. Siempre estamos buscando esa transformación industrial, es decir, el país no se duerme, busca siempre el adaptarse a la nueva situación. Es una pregunta muy interesante porque nosotros debatimos mucho de qué es un servicio, ¿no? El sector de hostelería, el sector del turismo es un sector de servicios, pero un sector industrial, un sector de software, un sector de diseño, de ingeniería, de consultoría, eso también es un sector servicios, y sin embargo nosotros siempre tratamos de ponerlo como un servicio asociado al ámbito industrial. Y cada vez más, aunque en las estadísticas se mide como se mide, porque todos, vamos a decir, tratamos de podernos comparar, lo que son los servicios asociados a la industria tratamos de llevarlos a través de esos clústeres a que formen parte de la cadena completa de valor. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de la industria 4.0, todo ese sector de servicios especialista para software, ciberseguridad, por ejemplo, ese es un servicio 100%. O 90%, habrá algo de hardware, pero 90% de servicios es industria 4.0, 100%. Luego, todos esos aspectos tratamos de compaginarlos de tal manera que se sientan también sector industrial, y tratamos de dividir los servicios, tal como decía, en una parte de servicios más tradicionales y otros muchos más acoplados al desarrollo industrial. Bueno, el País Vasco siempre se ha considerado una parte de Europa, vamos a decir, y siempre mira muchísimo a lo que hace la Unión Europea y trata de ser pionero en el establecimiento de todas esas políticas. Por tanto, en todo lo que es el Comité de las Regiones, en que las regiones tengan un papel preponderante más allá de los estados en muchas ocasiones, es algo que desde luego nuestro lehendakari siempre lo pone sobre la mesa. No solo este lehendakari, yo creo que como País Vasco siempre lo hemos considerado relevante. De ahí que en Europa participamos en muchos ámbitos, no solo en ese Comité de las Regiones, sino en diferentes tipos de proyectos de tipo regional, de desarrollo regional, entre los que, por ejemplo, se encuentra así a bote pronto, quizá porque es el que más cerca trabajo yo, el de la iniciativa Vanguard, que no sé si la conocen, donde la región de Flandes, Euskadi
No recuerdo quién es la tercera, somos País Vasco, Flandes y el tercero. Hay un tercero y no recuerdo quién es. Somos... pero bueno, somos unos poquitos los vamos a decir, los constituyentes de ese desarrollo, de esa iniciativa de regiones pioneras donde trabajamos otra vez sobre ese desarrollo de especialización y donde esa inteligencia la vamos trabajando. Por ejemplo, Escocia. Escocia en energías renovables, en energías marinas, bueno, pues es una potencia desde luego impresionante, donde una empresa como Iberdrola tiene su hermana Scottish Power, donde siendo Iberdrola una empresa importante en Euskadi, nosotros también estamos trabajando esas energías marinas. Bueno, pues son proyectos que se llevan de forma conjunta, pero por poner un ejemplo únicamente de desarrollo industrial. Luego, somos parte del Estado español, sí, pero bueno, como región tenemos un desarrollo un tanto diferente. Y si se fijan ustedes, por ejemplo, en el desarrollo en innovación, en la calificación que Euskadi tiene como región innovadora, somos la única región de alta innovación que existe en el Estado español. Por ejemplo, nosotros nos sentimos desde ese punto de vista mucho más cercanos a Europa y nos miramos más en esas regiones de altísima innovación de primer orden que quizá en el resto de las españolas, que están un poco por detrás nuestro. Tratamos siempre de fijarnos en las mejores, y desde el punto de vista de desarrollo social, otro tanto. Bueno, nuestras políticas sociales también siempre se han mirado en el espejo de las regiones nórdicas, tratando de que nuestra gente viva de la mejor manera posible y que ante una crisis como la que hemos sufrido tengamos un colchón de tranquilidad que nos permita tener a nuestras personas cuidadas de la mejor manera posible en un momento de dificultad. Luego, para nosotros Europa sigue siendo el referente prioritario, y no solo la Europa de los estados, sino la Europa de las regiones, lo que se denominaba la Europa de los pueblos, ¿no? Bueno, nosotros nos fijamos en primer lugar dónde están nuestras principales exportaciones, a dónde exportan nuestras empresas grandes y medianas. Las políticas que puede llevar a cabo un gobierno como el nuestro dentro de la Unión Europea siempre van focalizadas hacia las pymes. Siempre eso la Unión Europea nos lo marca así. Por tanto, el País Vasco sí trabaja con todas y nos apoyamos en todas, pero sobre todo ayudamos a las pymes. Por tanto, ¿dónde nos fijamos? Pues en estos momentos, ¿cuáles son nuestros mercados más importantes? Pues en el pasado año 2017, nuestro primer mercado de exportaciones fue Alemania. Bueno, pues tenemos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México, China, India. Son nuestros, vamos a decir, donde más exportaciones hay. Eso no significa que no nos fijemos en otros países, pues, como puede ser Argentina, donde tenemos 30 empresas vascas ubicadas también, como puede ser Colombia, como puede ser Chile. Nos estamos fijando en estos momentos en la zona de Turquía, países más de Emiratos Árabes, donde empieza a haber también un desarrollo en el ámbito de las energías renovables, que es una de las áreas de especialización del país, todo el sudeste asiático. En definitiva, allí donde puede haber mercado para nuestras empresas, bueno, pues tratamos de estar presentes y de ayudarles, bien a través de delegaciones como la que dirige Sara, o a través de, bueno, pues delegaciones más, vamos a decir, con menos alcance, que solamente se dirigen al ámbito empresarial, que son nuestras delegaciones comerciales que se encuentran en otros países. Por tanto, bueno, pues vamos tratando de dar el servicio que nuestra empresa pide. Siempre nos fijamos mucho en eso. No es dónde quiere estar el gobierno presente, sino dónde consideramos que podemos estar, y las empresas nos dicen que nos necesitan y que les puede interesar. Yo creo que trabajamos un poco con esas claves. Y analizando mucho, bueno, pues todo, ya que estamos en este lugar, viendo un poco en Latinoamérica todas las licitaciones que se están produciendo,
trabajando a través de lo que denominamos la Plataforma Vasca de Licitaciones, que nos permite que, en lugar de que venga una empresa, que no tenemos las grandes acciones y demás, pero sí tenemos conjuntos de empresas que de forma asociada, agrupada, pueden acudir a este tipo de licitaciones y siguiéndolas muy de cerca para poder empezar a participar en las mismas, donde bueno, pues poco a poco también nos vamos introduciendo, siempre partiendo de eso, de en qué somos buenos y qué podemos aportar en esos países también, ¿no? Y yo creo que esas son un poco las claves que nos llevan a movernos en un país o en otro.